Cuando la familia descubrió que alguien había pedido en matrimonio a la hija conflictiva, la enviaron como si fuera un problema del que se deshacían de la forma más cruel que pudieron imaginar, sin saber que estaban entregando exactamente el tesoro más raro que el hacendado soñaba con encontrar. La carta llegó una mañana de martes, llevada por el cartero que apenas podía ocultar la sonrisa maliciosa en su rostro. Él sabía exactamente lo que ese sobre representaba para la familia Vargas. Todo el pueblo lo sabía. Cuando le entregó el papel a don Fernando Vargas, el patriarca de la familia, el hombre rompió el sello con la curiosidad de quien espera noticias de negocios, pero encontró algo mucho mejor. Una oportunidad de oro. Alejandro de la Vega, el hacendado más próspero de la región vecina, pedía la mano de una de las hijas Vargas en matrimonio. El hombre había construido un imperio agrícola de la nada. Poseía más tierras que cualquier otro propietario en un radio de 100 kilómetros, y su reputación de hombre trabajador y honesto resonaba por todos los pueblos de la zona. Era exactamente el tipo de yerno que cualquier familia desearía tener. El problema era que Alejandro había pedido específicamente a Elena. Don Fernando llamó a su esposa, doña Isabel, y a sus dos hijas mayores al salón principal. Laura, la primogénita de 25 años, se sentó con la postura perfecta que le habían enseñado desde niña. Catalina, de 23, se arregló el vestido con la elegancia natural que siempre la acompañaba. Ambas eran el orgullo de la familia, bellas, educadas, obedientes y listas para un buen matrimonio. Cualquier hombre con 2 dedos de frente elegiría a una de ellas. «Lean esto», dijo don Fernando, extendiendo la carta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Doña Isabel tomó el papel y comenzó a leer en voz alta. A medida que las palabras salían de su boca, la sonrisa en su rostro crecía de una forma casi perturbadora. Las hijas intercambiaron miradas confusas hasta que su madre llegó a la parte donde Alejandro mencionaba específicamente el nombre de Elena como la novia deseada. El silencio que siguió fue roto por una carcajada de Laura. Catalina no tardó en seguirla, y en pocos segundos el salón entero resonaba con risas que no tenían nada de alegres. Eran risas crueles, cargadas de una satisfacción morbosa. «Pidió a Elena», repitió doña Isabel, como si necesitara confirmar lo que acababa de leer. «El hombre más rico y respetado de la región pidió a nuestra Elena en matrimonio». «Esto es perfecto», dijo don Fernando, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Simplemente perfecto». Elena no estaba en el salón durante esa conversación. Estaba en la parte trasera de la casa, cuidando de su abuela enferma, como lo hacía todos los días desde que la anciana había caído en cama. Siempre era ella quien asumía las responsabilidades más difíciles, los cuidados que nadie más quería hacer. Mientras aplicaba compresas frías en la frente de su abuela, Elena podía oír las risas provenientes del salón. No era raro que su familia se riera a sus expensas, pero había algo diferente en esa risa, algo más calculador. Conocía bien ese tono. Era el que usaban cuando tramaban alguna maldad. La verdad sobre Elena Vargas era compleja. A sus 22 años se había convertido en un problema para su familia, no porque fuera rebelde en el sentido tradicional, sino porque poseía algo mucho más peligroso, un inquebrantable sentido de la justicia y el valor para actuar en consecuencia. 3 años antes, cuando descubrió que el cacique local estaba despojando de sus tierras a los campesinos con argucias legales, fue Elena quien reunió las pruebas y las entregó anónimamente a un periódico de la capital. El escándalo le costó a la familia Vargas varios negocios lucrativos que dependían del favor del cacique. Don Fernando nunca se lo perdonó. Pero había otra razón por la que se reían con tanta satisfacción.
A los ojos de su familia, Elena era físicamente inadecuada para un matrimonio de prestigio. Mientras sus hermanas poseían una belleza delicada, Elena tenía una apariencia más robusta, manos curtidas por el trabajo en el huerto y un rostro marcado por una expresión de determinación que su madre consideraba poco femenina. Lo que no veían era que su fuerza física reflejaba su fuerza de carácter. Fue precisamente esa fuerza la que había llamado la atención de Alejandro de la Vega 3 años antes, durante un encuentro que cambiaría el destino de ambos para siempre. 3 años antes, el tianguis semanal del pueblo de San Juan del Río bullía con el movimiento típico de las mañanas de sábado. Alejandro había llegado temprano para comprar insumos para la hacienda, pero se quedó más tiempo del planeado por una escena que capturó su atención. Cerca de un puesto de frutas, 3 jóvenes mujeres platicaban. 2 de ellas, claramente hermanas, examinaban los mangos con el cuidado de quien ha sido educado para reconocer la calidad. Eran el tipo de señoritas que cualquier hombre esperaría encontrar en una familia respetable. La tercera joven, sin embargo, parecía pertenecer a un mundo diferente. Mientras sus hermanas discutían, ella miraba constantemente a su alrededor como si buscara algo. Su ropa era más sencilla, sus manos no tenían la delicadeza protegida de las de sus hermanas. Eran manos que conocían el trabajo. Fue entonces cuando Alejandro escuchó los gritos. Al otro lado de la plaza, una vendedora de verduras gritaba a una mujer indígena anciana, acusándola de intentar robar un manojo de cilantro. La anciana, claramente asustada, trataba de explicar que solo había preguntado el precio. «¡Ratera!», vociferaba la vendedora, atrayendo a una multitud de curiosos, «tratando de robarme en mi propia cara». La anciana, con lágrimas en los ojos, imploraba que alguien le creyera. Alejandro observó la escena con creciente indignación. Conocía a esa vendedora, famosa por sus prácticas deshonestas. Pero antes de que él pudiera intervenir, alguien se le adelantó. La tercera joven, la de la mirada atenta, había dejado a sus hermanas y caminaba con determinación hacia la multitud. «Deténgase ahora mismo», dijo, su voz clara y fuerte, interponiéndose entre la vendedora y la anciana. «¿Y quién eres tú para darme órdenes, escuincla?», respondió la mujer. «Soy alguien que estaba observando desde hace 10 minutos», respondió la joven cruzándose de brazos. «Y vi exactamente lo que pasó. Esta señora preguntó el precio, y cuando usted le dijo que costaba el doble de lo normal, ella le dio las gracias y se alejó. En ningún momento intentó llevarse nada». La multitud comenzó a murmurar, confirmando la versión de la joven. La vendedora, al verse acorralada, cambió de táctica. «Pues si tanto te importa, págaselo tú». Entonces, la joven hizo algo que dejó a Alejandro completamente impresionado. Sacó unas monedas de su bolso y se las extendió a la vendedora. «¿Cuánto cuesta el cilantro?» «20 pesos», respondió la mujer. «Aquí tiene», dijo ella. «Ahora el cilantro es mío». Se giró hacia la anciana y se lo entregó. «Para usted, señora». «Para su familia». La anciana, en shock, intentó rechazarlo, pero la joven insistió con tal gentileza que finalmente lo aceptó, con lágrimas de gratitud rodando por su rostro. Mientras la anciana se alejaba, las 2 hermanas de la joven se acercaron, sus rostros una mezcla de vergüenza e irritación. «Elena, ¿qué hiciste ahora?», preguntó la mayor. «Hice lo que era correcto», respondió Elena, limpiándose las manos en su vestido. «Gastaste el dinero de la familia en una extraña. Papá se va a enfurecer». «Entonces yo se lo explicaré», dijo Elena, con una tranquilidad que impresionó aún más a Alejandro. Las hermanas se la llevaron de allí, regañándola, pero Alejandro siguió observándola, notando cómo caminaba con la cabeza en alto, sin arrepentirse. En ese momento, algo se encendió en el pecho de Alejandro.
Acababa de presenciar un acto de rara integridad. Preguntó discretamente sobre la familia de las jóvenes y descubrió que eran las Vargas. Y a partir de ese día, Elena Vargas nunca más salió de sus pensamientos. De vuelta en el salón de los Vargas, la conspiración familiar tomaba forma. «Pidió a Elena», murmuró don Fernando. «Y ahora es el hombre más rico de la región. Esto es perfecto». «¿Crees que sepa de sus incidentes?», preguntó Laura. «Imposible», respondió doña Isabel. «Si supiera de su reputación, jamás la habría pedido. Él espera recibir una esposa adecuada, educada y sumisa», dijo don Fernando. «Imagina su sorpresa cuando descubra que eligió a nuestra Elena». El plan era simple y devastador. Aceptarían la propuesta, pero no le dirían nada a Alejandro sobre la verdadera personalidad de Elena. Dejarían que él lo descubriera solo, cuando ya fuera demasiado tarde. «Cuando se dé cuenta de la mujer que es», continuó don Fernando, «será su problema, no el nuestro. Y lo mejor de todo», añadió doña Isabel, «es que estará lo suficientemente lejos como para no interferir más en nuestros negocios». Lo que no sabían era que, afuera del salón, Elena había dejado de tender la ropa y estaba pegada a la pared, escuchando cada palabra. Su corazón latía con fuerza. Su problema, no el nuestro. Tarde de más. Una bendición. Así la veían. Elena cerró los ojos, apoyando la frente en la pared fría. Durante 22 años había intentado ganarse su amor, y ahora, finalmente, entendía. Para ellos, siempre sería la hija defectuosa. Las lágrimas que había contenido por años finalmente rodaron por sus mejillas. No eran de tristeza, sino de una dolorosa liberación. Si ellos querían deshacerse de ella tan desesperadamente, si consideraban que enviarla con un extraño era un castigo adecuado, entonces ella convertiría ese castigo en su victoria. No iría a esa boda como una víctima. Iría como una mujer que finalmente entendía su propio valor. La segunda feira llegó con un cielo gris. Elena se había pasado la semana preparándose en silencio. Empacó sus pocas pertenencias en una maleta vieja de su abuela. Había reflexionado mucho sobre cómo se presentaría ante Alejandro de la Vega. Decidió ser completamente honesta. Prefería ser rechazada por ser ella misma que ser aceptada por una mentira. El carruaje que la llevaría a la hacienda llegó puntualmente. «Que tengas un buen viaje, hija», dijo don Fernando, con una demostración de afecto que Elena sabía que era pura actuación. «Esperamos que seas muy feliz», añadió doña Isabel, aunque su tono sugería lo contrario. Elena subió al carruaje sin mirar atrás. El viaje duraría 4 horas. Aprovechó el tiempo para organizar sus pensamientos. ¿Por qué un hombre tan exitoso la había elegido a ella? Había 2 posibilidades. O no sabía nada de su reputación, o lo sabía todo y tenía sus propias razones. No sabía cuál de las 2 opciones la ponía más nerviosa. Finalmente, el cochero anunció que habían llegado a la hacienda de la Vega. Elena miró por la ventana y contuvo el aliento. La propiedad era impresionante. La casa principal era grande pero acogedora, construida en madera y adobe, con una amplia terraza. Pero lo que más le llamó la atención fue el hombre que salió de la casa para recibirla. Era más alto de lo que recordaba, con hombros anchos que hablaban de años de trabajo, y sus ojos eran los mismos ojos atentos e inteligentes que la habían observado en el tianguis 3 años antes. Él la había estado observando ese día. Ahora estaba segura. La forma en que la miraba no era la de un hombre viendo a una extraña por primera vez. Era la mirada de alguien que la reconocía. «Señorita Vargas», dijo él, su voz profunda y tranquila, «sea bienvenida a la hacienda de la Vega». «Señor de la Vega», respondió ella, «gracias por recibirme». Mientras caminaban hacia la terraza, Elena sintió una extraña mezcla de nerviosismo y alivio. Había algo en la presencia de Alejandro que la tranquilizaba,
pero aún no sabía que él había pasado 3 años imaginando este preciso momento y que su familia, creyendo que estaban ejecutando una cruel venganza, acababa de cumplir el sueño más profundo de 2 corazones solitarios. La conversación que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo, y esta vez Elena descubriría lo que era ser verdaderamente vista y valorada por alguien. El salón de la casa de Alejandro era sencillo pero acogedor. Muebles de madera maciza, libros esparcidos y una chimenea que irradiaba un calor suave. Él le sirvió un café. «Señor de la Vega», comenzó ella, «necesito hacerle una pregunta directa. ¿Por qué me pidió a mí en matrimonio? Mis hermanas son más bellas, más educadas en las artes que se esperan de una esposa». Alejandro la miró por un largo momento. «Porque la vi en el tianguis hace 3 años. Vi lo que hizo por esa anciana. Vi cómo gastó su propio dinero para defenderla, sin esperar nada a cambio». Elena sintió que la sangre se le subía al rostro. «¿Usted estaba allí?» «Estaba. Y he pasado 3 años pensando en la mujer que tuvo el valor de hacer lo correcto, sabiendo que su familia la desaprobaría. Señorita Vargas, yo no quiero una esposa bonita y silenciosa. Quiero una compañera que tenga la fuerza moral para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Las palabras de él la golpearon como un rayo. «Pero debe saber que mi familia me considera un problema. Me enviaron aquí porque quieren deshacerse de mí». «Lo sospechaba», respondió Alejandro con calma. «La rapidez con que aceptaron mi propuesta fue reveladora. ¿Y aún sabiéndolo todavía quiere casarse conmigo?» Alejandro se levantó. «Elena, yo podría haberme casado con cualquiera de una docena de mujeres, pero cada vez que lo consideraba, pensaba en la joven del tianguis, y ninguna otra mujer podía compararse con ese recuerdo». Elena sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. «Usted no me conoce realmente. Podría decepcionarlo. O podría ser exactamente lo que mi vida necesita», dijo él. «Elena, le propongo algo. Pasemos las próximas semanas conociéndonos de verdad, sin presiones. Si al final de ese tiempo descubrimos que somos compatibles, nos casaremos. Si no, la ayudaré a encontrar una situación adecuada». La generosidad de su oferta la dejó sin palabras. «¿Haría eso, incluso si decido no casarme con usted?» «Lo haría, porque una mujer con su carácter merece tener opciones en la vida». Por primera vez en años, Elena sintió esperanza. «Entonces, acepto su propuesta, pero con una condición, que usted también sea completamente honesto conmigo». Alejandro sonrió, el primer gesto genuino que ella había visto. Trato hecho. Se dieron la mano para sellar el acuerdo. Mientras salían a recorrer la propiedad, ella no pudo evitar pensar en la ironía. Su familia la había enviado para castigarla. En cambio, le habían dado el regalo más precioso de su vida. Las semanas siguientes pasaron como un sueño. Cada día traía nuevos descubrimientos. Elena, con su inteligencia práctica, le dio a Alejandro ideas brillantes para mejorar la hacienda, como construir un sistema de cisternas para las sequías. Él, a su vez, escuchaba sus historias, sus miedos, y la valoraba por su fuerza, no a pesar de ella. Se enamoraron de forma natural e intensa. Una noche, bajo las estrellas, él se lo confesó. «Me estoy enamorando de usted, Elena. No de la idea que tenía, sino de la mujer real que es». «Yo también me estoy enamorando de usted», susurró ella. Él la besó. Un beso que selló 3 años de espera y semanas de descubrimiento. «Cásate conmigo», susurró él contra su cabello. «No porque fue arreglado, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti». «Sí», respondió ella sin dudarlo. «Sí, quiero casarme contigo». El casamiento se celebró la semana siguiente, en una ceremonia sencilla en la capilla del pueblo. Los trabajadores de la hacienda y sus familias fueron los invitados de honor. La familia Vargas no asistió.
3 meses después, don Fernando Vargas apareció en la hacienda. Sus negocios, basados en la corrupción que Elena siempre había denunciado, se habían derrumbado. Venía a pedir ayuda. «Padre», dijo Elena con calma, «durante toda mi vida me dijeron que mi conciencia era un defecto. Me enviaron aquí creyendo que me castigaban. Pero en realidad me dieron el mayor regalo. No voy a ayudarlos financieramente», continuó, «porque sería facilitar las mismas prácticas corruptas que siempre critiqué. Han hecho sus elecciones, ahora vivan con las consecuencias». Don Fernando la miró con ira. «¿Y tú, de la Vega? ¿Vas a permitir que tu esposa le hable así a su propio padre?» Alejandro sonrió. «Señor Vargas, mi esposa es libre de expresar sus opiniones. De hecho, fue precisamente por eso que me casé con ella, por el valor que ustedes siempre intentaron destruir». Mientras don Fernando se iba, derrotado, Elena y Alejandro se quedaron de la mano observando. «Hiciste lo correcto», dijo él. «Hice lo único que podía hacer siendo quien soy», respondió ella. Y en ese momento supieron que habían construido algo sólido y hermoso juntos. Una sociedad basada en el respeto mutuo, el amor verdadero y los valores compartidos. Elena ya no era la hija rechazada, era ahora la esposa amada, la consejera respetada, la mujer que había encontrado su lugar en el mundo.